Good afternoon to all. Welcome again to the first. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera reunión de Medicina Interna y la Sociedad Argentina de Medicina. Soy Solange Robino, soy internista de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y es un placer darle la bienvenida en nombre de la Sociedad Argentina al doctor Mark Lander del Reino Unido, de EFIM. With Mark and the doctors Eugenia Traverso Bior. Tenemos a la doctora Eugenia Traverso Bior, también a Angelotti, Fernández, Torres y Klein. Con este conjunto de personas hablaremos de la experiencia de los internistas jóvenes enfrentando el síndrome de burnout en la pandemia y también cómo la COVID-19, la pandemia, nos está enseñando. Empecemos la presentación entonces. Mark, ¿estás listo? ¿Estás allí? ¿Quisieras comenzar con la presentación? Ciertamente, voy a compartir mi pantalla. Perfecto, ¿puede verse? Veo la pantalla, pero está toda en negro. Ahora sí. Bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá para hablar acerca de esto. Es un honor que me hayan invitado y poder representar a los internistas jóvenes. Una breve reseña de los próximos 15 minutos. Simplemente EFIM, la Federación Europea de Medicina Interna, que nuclea a los internistas jóvenes. ¿Estoy silenciado? No. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Bueno, presentar esto y un poquito acerca de nuestro interés en el síndrome de desgaste profesional o burnout. Vemos los hallazgos preliminares de una encuesta que hacemos entre todos nuestros miembros y llegaremos a debates y preguntas hacia el final. Entonces, los internistas jóvenes de EFIM son médicos formándose o en sus inicios como especialistas de la carrera en la Federación Europea de Medicina Interna. Tenemos una junta asistida por representantes de cada una de las sociedades nacionales y nuestro rol es promover la medicina interna dentro de nuestros países, trabajar en colaboración a lo largo y a lo ancho del continente para ver cuáles son los temas que enfrentan los internistas y tratar de ver cuál es el tema en nuestra agenda. Ahora tenemos grupos de trabajo en nuestras propias agendas que tratamos de atender y los intereses principales tienen que ver con el burnout, el síndrome de desgaste profesional entre los jóvenes. ¿Qué es esto? Para asegurarnos de estar todos en el mismo canal. Es un estado de agotamiento mental, físico y emocional causado por estrés. Te sentís abrumado, fatigado emocionalmente y no podés cumplir las demandas diarias. Y dentro de la salud sabemos que este síndrome de desgaste es prevalente, especialmente entre la medicina interna que entre otras especialidades. El impacto de esto es que lleva a estrés y enfermedad en los médicos y mala atención de los pacientes y errores y mayor riesgo de error médico. Una de las cosas que queremos observar dentro de la pandemia de COVID-19 es cómo afecta esto a los que están formándose en la especialidad médica y qué podemos encontrar con respecto a esto en un futuro. Empezamos con una encuesta con 130 respuestas, las preguntas en torno de la carga de trabajo, la vida profesional, estudios de investigación y académicos y el futuro también. 21 países representados hasta ahora en las respuestas. Si bien no tenemos una equitativa dispersión de las respuestas entre los miembros. Vemos acá que en amarillo, en Rumania, bueno, los portugueses representan el grupo más grande y el Reino Unido en el triángulo verde. Los que responden, 94%, eran médicos formándose en la carrera, pasantes. Veamos el trabajo clínico. La respuesta abrumadora es de que sí, muchas personas, muchos médicos, muchos trabajos clínicos cambiaron durante la pandemia del COVID-19. Básicamente en la primera ola que ocurrió, que azotó a Europa. ¿Para quiénes? Ya estaban trabajando durante la pandemia, sus obligaciones clínicas aumentaron abrumadoramente y la mayoría de los médicos tenían que atender pacientes
que estaban diagnosticados con COVID-19. Lo interesante es que no todos estos médicos atendían exclusivamente a pacientes positivos para la COVID-19. Había una responsabilidad compartida de ver a pacientes infectados y luego pacientes no infectados, tratando de sopesar el riesgo o balancearlo. Como he dicho, la mayoría de las personas consideró que su carga de trabajo aumentó y el esquema de trabajo aumentó también por la cantidad de turnos que ellos debían atender. No vamos a meternos en cómo se sentían a lo largo del trabajo de la pandemia. Bueno, relativamente hay una división normal en las respuestas. Todas estas escalas numeradas, bueno, una tenía que ver con una baja puntuación no preparados y una alta puntuación estaban preparados. Y el resto se aplica a las distintas respuestas de la encuesta. La mayoría sentían una cantidad normal de preparación, lo máximo posible para una pandemia global sin parangón. Se sentía que había no suficiente equipo protectivo para tratar que había suficiente equipo de protección personal en contraposición con lo que los medios decían. Se sentían relativamente cómodos y más personas se sentían estresados. Yo creo que eso tenía que ver con algo que era de esperar. Lo interesante del caso, cuando vemos las razones por las cuales la gente se sentía cómoda y por qué estresadas, tenemos las mismas respuestas. Tratar esta enfermedad los sentía incómodos y un poco estresados. Y la evidencia clínica para una nueva enfermedad los hacía sentir incómodos y estresados de igual medida. La gente se sentía atemorizada, pero también valorizada. Lo interesante en todo esto tiene que ver con que había más viraje hacia lo que es el valor, la valorización. Hay una verdadera iniciativa en la actitud pública de reconocer esto en la pandemia del COVID-19 y en los medios también. Esto hizo que los médicos se sintieran valorados. En cuanto al soporte, bueno, había una distribución normal en las respuestas y realmente esto tenía que ver con lo más largo que podemos ver acá, la respuesta de otros profesionales de la salud. Y realmente, bueno, esto es el soporte, el apoyo que los médicos y profesionales de la salud se dispensaban entre sí, que los ayudaba a continuar adelante en la pandemia. Cuando llegamos a preguntar si la gente fue tratada distinto por distintos miembros del personal, siempre la respuesta es la misma, pero afortunadamente la respuesta es que la gente sentía que era tratada mejor por otros miembros del personal dentro de sus hospitales. Un 30% sentían que se los trataba menos bien durante la pandemia y eso nos preocupa. Si vamos a investigación y estudios académicos, 40% de quienes responden estaban haciendo investigación y la mitad discontinuaron su investigación. La mayoría lo está reiniciando, pero el 10% de esta investigación ha sido abandonada, con una pequeña proporción todavía no sabiendo qué hacer. 28% estaban llevando a cabo estudios académicos adicional de su formación y más de la mitad de estos participantes discontinuaron sus estudios. La mayoría lo están reanudando, pero una proporción significativa realmente no sabe cómo sus estudios académicos van a reanudarse. Lo que vemos con muchos alumnos universitarios que regresan a sus estudios recientemente es que hay un gran cambio que está ocurriendo en la educación posgrado, especialmente con lo que es una educación más focalizada a la universidad no presencial. La vida personal es uno de los impactos más grandes entre los miembros. La mayoría abrumadora sentía que su vida personal estaba siendo impactada. La mayoría pudo volver a sus hogares después de los turnos, pero un 15% de los médicos no podía regresar a su hogar después de los turnos, lo cual tenía un impacto significativo en su capacidad para recuperarse. La gente realmente no tenía la capacidad de relajarse entre los turnos y esto es algo que se distribuye justo, o bien, o podían relajarse o no entre los turnos. Es lo de preocuparse que la mayoría de ellos sentían que sus relaciones personales estaban afectadas negativamente por trabajar durante la pandemia de la COVID-19. Pasemos ahora a la mirada al futuro para dar un poquito de esperanza a las respuestas. 65% sentían que su trabajo iba a cambiar en un futuro por causa de la pandemia del COVID-19 y los cambios ya afectaban a todo el continente. Había una diseminación justa entre los países sondeados.
cambios que están ocurriendo ya dentro de los hospitales. La mayoría de la gente no quiere cambiar de opinión al respecto de ser médicos, afortunadamente, pero un 20% de los que están formándose dijeron que considerarían cambiar su carrera por la pandemia. Cuando les preguntamos acerca de medicina interna, todos nos encanta, la mayoría se mantienen en esta senda. A su vez, también como parte de nuestro rol de abogar por la medicina interna, bueno, sabemos que esto tiene sesgo porque es un sorteo hecho por nosotros, pero la mayoría sienten que necesitamos internistas, es decir, súper especialistas. Los médicos se concentran en ciertas cosas, pero no pueden abordar el influjo de algo nuevo que se presenta. Casi 95% de las personas que respondieron sentían que la medicina interna, que los médicos tienen que tener como mínimo una cierta comprensión de la medicina interna y sus prioridades. Existe esperanza en el futuro y ciertamente no somos excesivamente ambiciosos. Hay una distribución normal de respuestas y sentimos que el futuro va a ser así. Algunos hallazgos notables para poder detectar a partir de acá. Hay ciertas cuestiones negativas. Los médicos se sienten estresados y atemorizados, pero también hay cuestiones positivas. Durante la pandemia se sienten respaldados y se sienten valorizados. Las actitudes percibidas por otros, por la comunidad, por el mundo circundante o por nuestras propias miradas con respecto a cómo nos apoyamos mutuamente son altamente influyentes con respecto a cómo se sienten los médicos. Detectamos muchas alarmas, muchas banderas rojas. Este síndrome de desgaste profesional puede aumentar entre los formandos en la actividad por la COVID-19. Sabemos que los pasantes individuales pueden tener burnout. Lo que vemos ahora es toda una serie de alarmas que afectan a todos los pasantes en toda Europa y hay un gran riesgo de burnout en un futuro siguiendo esto. Y esto es la encuesta en breve. Gracias por el tiempo que se han tomado de poder escucharme. Me pueden enviar un email o contactarme por Twitter y acá también está el contacto de Twitter de los jóvenes internistas. Gracias. Oh, Solange, I think you're muted still. Creo, Solange, que todavía está silenciada. Sí, tenía razón. Muchísimas gracias, Mark, por la presentación. Ahora voy a compartir mi pantalla. Presentación. Deseaba advertir que la enorme coincidencia inesperada y no planeada, que van a ver algo bastante parecido producido aquí en nuestro grupo. No imaginábamos que íbamos a estar tan cerca en los hechos y en los resultados. Exactamente. Como les mencionaba, durante estos meses tuvimos algunos encuentros entre jóvenes internistas de diferentes hospitales y sanatorios. Todos pertenecemos a la SAM. Y empezamos a charlar sobre nuestras experiencias en el trabajo, de cómo nuestras vidas habían cambiado y obviamente nuestras formas de trabajo. Y de ahí nació una encuesta que quisimos hacer y compartir con varios médicos de toda Argentina. Como dice Manuel, vamos a ir mostrando, pero nos ha sorprendido, como bien dijo Manuel en uno de nuestros encuentros, nos ha sorprendido lo que nos sorprende, muy similares las experiencias que hemos vivido tanto en Argentina como las que nos ha compartido Mark en su país. Como les mencionaba, hicimos esta encuesta que se recolectaron en total 353 cuestionarios realizados por médicos de toda Argentina y evaluamos 3 áreas: áreas de amenazas, riesgos y padecimientos, áreas de respuestas, mejoras y fortalezas, y áreas de lecciones y aprendizajes durante la pandemia. En cuanto a nuestra población, la mayoría
Solange, Solange, tenemos muy pobre la conexión tuya, Solange. Solange, tenés muy pobre la conexión, no se te está escuchando. La traducción no te pueden escuchar en este momento. Solange, estás desconectada. ¿Se podrá volver a conectar? ¿Sol, podés? Sí, estoy al aire, estoy tratando de ver qué está pasando. Solange, ¿estás? La veo fuera de la lista, estará reingresando, supongo. Sí, salió del Zoom. Euge, ¿querés compartir vos pantalla? Sí. Vamos con Eugenia, dale. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bien. Bueno, cuando venga Sol la volvemos a colocar, avísenme. De todos modos, algunas cosas básicas que la Cuando población vuelva. de 353 evaluados, gran parte de ellos pertenecieron a gente en edades menores a 35 años, como se puede ver en el gráfico, con la edad promedio cercana a los 30 años. Por lo tanto, es una encuesta representativa de esta población joven, de las cuales aproximadamente el 80% correspondían a médicos residentes en formación. Como podrán ver, en gran parte, casi el 65% eran de sexo femenino, como rasgo distintivo. Adelante, Eugenia. ¿Sí? Digo esto para no retroceder hacia atrás. ¿Alguien quiere hablar de seguir con esta parte o lo sigo yo? Bueno, acá el desempeño de la actividad laboral, un 44% trabajaban solo en ámbito privado, un 22% solo en público, el resto trabajaba en los dos ámbitos. Y con respecto a la ubicación de los encuestados, la mayor parte era de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y el resto de otras provincias, seguido por la provincia de Santa Fe. Con respecto al área que desarrollaba, en el área en la que se desarrollaban los encuestados, la mayor parte era en área de internación general, sobre todo área COVID y no COVID. Y vamos a empezar con la primera parte, que es amenazas, riesgos y padecimientos. ¿Sí? Son las preguntas sobre amenazas, riesgos y padecimientos. Bueno, acá podemos ver nuevos estresores o viejos estresores que empeoraron durante la pandemia: miedo al contagio, maltrato por parte de terceros, sobrecarga laboral, descuido de la salud propia, aislamiento social y la incertidumbre frente a una enfermedad desconocida. Con respecto a la pregunta si tuvo miedo a contagiarse, el 64% de los encuestados dijeron que sí, y hay una leve preponderancia en el sexo femenino. Y con respecto a si tuvo miedo de contagiar familiares, bueno, el 87,3% respondió que sí ha tenido miedo, una muy leve preponderancia también en mujeres. Ante la pregunta de si tuvo miedo a tener una presentación severa de la enfermedad, el 46% respondió que sí, y hay acá una leve preponderancia en aquellos encuestados mayores a 45 años. Bueno, esto podemos suponer que se trata por las comorbilidades que pueden llegar a tener y demás. Con respecto a la percepción de sobrecarga laboral, nosotros lo dividimos en los primeros 3-4 meses y la segunda parte de la pandemia. Nuestra pandemia arrancó a fines de marzo, y en los primeros 3 meses había una sobrecarga del 62%, que, como ven en el gráfico, de aproximadamente junio, julio en adelante, aumentó al 88%. Y esto lo podemos ver en estos dos gráficos, en los que la percepción de sobrecarga laboral aumenta y coincide con el aumento de casos en nuestro país, ¿sí? O sea que
lo importante es acá que ya arrancamos la pandemia con una importante sobrecarga, pero claramente la sobrecarga aumentó a medida que fueron creciendo los casos en Argentina. Y acá tenemos 3 preguntas sobre si sintió preocupación, en este caso, respecto a la escasez de elementos de protección personal. El 60% de los encuestados tuvieron preocupación y podemos ver que hay una leve preponderancia de aquellos que trabajaban solamente en el ámbito público. Lo mismo pasó con respecto a la preocupación de camas, de la escasez de camas en unidades de terapia intensiva, en el que el 78% sí tuvieron preocupación respecto a la escasez, y también vemos una preponderancia en aquellos que trabajaban en ámbito público. Con respecto a si sintió preocupación por falta de personal en el equipo de salud, esto secundario a los que tuvieron que estar aislados o los que estaban por licencia por cuestiones de enfermedades previas, el 72% estuvo preocupado por la falta de personal. Volvemos a ver una leve preponderancia en aquellos que trabajaban solo en ámbito público. Este gráfico es muy significativo. Como consecuencia de la pandemia, si habían visto descuidada su salud personal, esto en relación a la alimentación, a las horas de sueño, a la actividad física, el 96% respondió que sí vio descuidada su salud, hombres y mujeres prácticamente igual en porcentaje. También en un 96% se vieron afectadas sus relaciones sociales, y un 66% vio afectadas sus relaciones de pareja o relaciones sexuales. Con respecto a la pregunta de cansancio físico y mental, un 87% sintió cansancio mental siempre o muchas veces, y un 89% prácticamente similar con respecto al cansancio físico, un 89%. Con respecto a la pregunta de si sintió incertidumbre respecto al manejo, al tratamiento, ¿no? del paciente con COVID-19, el 77% respondió que sí. Y con respecto a la afección de la relación con los compañeros de trabajo, si se vio afectada esa relación por las diferencias que se podían dar con respecto al abordaje del paciente con COVID-19, el 38% respondió que sí vio afectada esa relación, pero el 62%, que es un poco más significativa, respondió que no. Vamos ahora con la parte de amenazas, riesgos y padecimientos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Torres y yo les vengo a hablar justamente de esta área. En la primera parte de la charla se presentaron algunos de los aspectos y emociones negativos que hemos tenido en relación a la pandemia, que esto sin duda generó una crisis en todos nosotros, precipitada por un cambio súbito, significativo, que generó una alteración en toda nuestra vida, tanto personal como laboral. Pero las crisis pueden desestabilizarnos inicialmente, pero también pueden generar mecanismos de ajustes que nos permitan poder adaptarnos a estos problemas, generar mecanismos para solucionarlos y tratar de anticiparnos a ellos. Por esto, en esta parte de esta charla, les quiero hablar de cómo pasamos de esta sensación de amenazas, miedos, a las respuestas, mejoras, fortalezas que nos pudo y nos sigue dejando la pandemia. Por eso quisimos evaluar la anterior. ¿Seguimos? Algunos aspectos dentro de esto que serían cosas que podrían haberse fortalecido por la pandemia, como es la capacidad de adaptación y la capacidad de resolver problemas, lo que es la capacitación y la comunicación, aquellos sobre todo que pertenecemos al sistema de formación médica como la residencia, nos vimos obligados a ver cómo continuar con actividades de docencia, de clases, incluso los pases de sala, tratando de disminuir el riesgo de exposición con la gente, e incluso lo que es la comunicación con los pacientes y principalmente con los familiares, que se había visto dificultado el acceso a las instituciones. Entonces tuvimos que aprender nuevas herramientas como medios digitales y herramientas virtuales para estas cuestiones. Otro punto también que pensamos que podría haberse modificado es la investigación, que después vamos a charlar, y por último lo que es la relación entre pares, que creemos que es algo que se pudo haber fortalecido y lo que nos ayudó a sostenernos durante este tiempo. Ahora sí, la siguiente.
Dentro del primer ítem, lo que es la capacidad de adaptación y resolución de problemas, siguiente, vimos que casi un 75% notó que la pandemia mejoró su capacidad de adaptación y casi un 65% que notó que mejoró su capacidad de resolución de problemas. Siguiente. En lo que es el segundo ítem, el uso de medios digitales en capacitación y comunicación, vimos que un 86% ha utilizado actividades virtuales para capacitación, casi un 90% ha utilizado medios digitales para actividades como ateneos, fases de sala, y un 85% utilizó medios digitales para lo que es comunicación con los pacientes y familiares. Si bien nos imaginábamos que esto se usaba frecuentemente, el número nos sorprendió bastante, que es muy alto. Y en lo que respecta a capacitación, específicamente el uso de elementos de protección personal, inicialmente el conocimiento era no muy alto e incluso las recomendaciones fueron variando en relación al uso de elementos de protección personal durante la pandemia y nos es grato comunicarles que un 96% ha recibido entrenamiento en lo que es elementos de protección personal. Siguiente. En lo que respecta a investigación, inicialmente a nivel global y mundial, se vio que esto fue cambiando durante el transcurso de la pandemia. Inicialmente había estudios de baja calidad, publicados en servidores de prepublicaciones, sin revisión por pares, y esto nos llevó incluso a hacer tratamientos ineficaces o incluso dañinos para los pacientes. Hemos aprendido una vez más y vimos que a pesar de la pandemia se podían llevar estudios de calidad. Siguiente, en lo que respecta a nuestra población, vimos que un poquito más de la mitad de los colegas encuestados habían participado en protocolos de investigación. Siguiente. Y por último, en lo que respecta a la relación entre pares, que fue un aspecto muy importante, muchos médicos han tenido que, incluso de otras especialidades, capacitarse y hacer cosas para las cuales no estaban habituados. Muchos médicos hemos tenido que aumentar nuestra carga laboral o cambiar nuestro horario de trabajo, cubrir a compañeros enfermos o aislados. Esto sin duda generó una crisis, incertidumbre, pero creemos que también pudo haber fortalecido el trabajo en equipo, como lo demuestra el resultado de la encuesta, que un 68% contestó afirmativamente. Y ahora sí pasamos con Juan Pablo, que nos va a presentar los resultados de la tercera área, que son las lecciones y aprendizajes que nos dejó la pandemia. Bien, respecto a esta área, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la resiliencia es la cualidad que tienen las personas o las sociedades para sobreponerse frente a un efecto estresante. Queremos ver si la pandemia de COVID nos ha logrado tener resiliencia al respecto. Siguiente, entonces, podemos ver que esta pandemia nos llevó hacia dos caminos, un camino de la vulnerabilidad o el camino de la resiliencia. Pero para llegar al camino de la resiliencia deberíamos adquirir distintas competencias que favorecían a la misma, tanto desde el punto de vista racionales como desde el punto de vista socioemocionales. Por eso, en la próxima vimos que desde el punto de vista racional aprendimos a diagnosticar el problema, aprendimos a enfrentarnos al COVID, aprendimos a investigar soluciones y prever consecuencias, por lo que pudimos investigar y preguntar si los encuestados tuvieron mejoría en el conocimiento de ensayo de investigación. Como dijo Natalia, antes de la pandemia muchos centros no investigaban y a partir de la pandemia se entrenaron en la investigación y mejoraron en un 50% el conocimiento de los mismos. También preguntamos la siguiente, si aprendimos a abordar los pacientes y a resolver los pacientes con COVID. Y como pueden ver que el 52%, un poco más de la mitad, aprendió a diagnosticar, aprendió a seguir un paciente y a abordar estos pacientes y a resolver los problemas que traían de los mismos. También investigamos sobre si nos pudimos poner en el lugar del otro y, como dijo Natalia, fortalecimos la capacidad de relación con los pares y por lo tanto fortalecimos el trabajo en equipo. A casi un 80% de los médicos encuestados respondió que sintió fortalecido su trabajo con sus pares. También aprendimos a conocer la necesidad de seguir medidas y desde el punto de vista socioemocional aprendimos a conocer nuestras habilidades, a buscar nuevas habilidades para poder resolver estos problemas y a buscar el apoyo
con los compañeros, con la familia, para poder resolver lo mismo y no caer en el burnout. Por lo tanto, investigamos y preguntamos si nos sentimos útiles durante la pandemia, y como pueden ver en la gráfica, cerca de un 10% no se sintió útil, pero el 90% en algún momento de la pandemia se pudo sentir útil para resolver o tratar a un paciente COVID. Pero esto hizo que no nos sentamos a partir como veteranos experimentados en el tratamiento o seguimiento de los mismos. Y por último, podemos ver que sí aprendimos, por la capacitación que dijo Natalia, que la mayoría recibió, casi en un 100% aprendimos a cuidarnos y a utilizar los elementos de protección personal. Entonces, como resultado final, queríamos ver si aprendimos a sobreponernos emocionalmente, y contestamos cerca de un 66,1% de los encuestados dijo que sí aprendió a sobreponerse, y por lo tanto cerca de un 67% adquirieron tolerancia, flexibilidad y resiliencia. Por último, la última diapositiva que yo quería mostrarle era que muchas veces aplaudimos por todo lo que se venía haciendo, pero creo que debemos aplaudir por todo lo que aprendimos, porque esto nos llevó a ser más resilientes y no caer tanto en el burnout. Bueno, en cuanto a las conclusiones de la encuesta que hicimos, queremos remarcar la aparición de estos nuevos estresores que antes no estaban y que ahora se van a quedar en nuestra práctica clínica diaria. La percepción de la sobrecarga laboral, que se relacionó directamente con la curva de aumento de casos, y el alto impacto a nivel personal, teniendo en cuenta que ya formamos parte de una profesión donde el alto impacto a nivel emocional es frecuente. Siguiente. En cuanto a la adaptación y la resolución de problemas, el sistema de salud se vio fortalecido en ese aspecto, tanto en la percepción personal como en los resultados que se han visto. La integración de medios digitales, que ya se venía introduciendo hace un tiempo, se vio muy acelerada, y mucho del accionar dependió de estos medios digitales. Y en nuestro caso, todos los que son los trabajos de investigación, antes teníamos una población disminuida en la participación de trabajos de investigación, y ahora el 50% de las instituciones, de los encuestados, tienen algún tipo de contacto con la investigación clínica. Siguiente. Bien, queremos remarcar lo que los encuestados en representación del sistema de salud sintieron que el trabajo en equipo mejoró, así como la integración, la utilización de equipos de protección personal, el protagonismo en esta situación de emergencia sanitaria, y como conclusión, la adquisición de resiliencia, que es algo que se suele ver en los equipos sanitarios, en las catástrofes naturales y en las epidemias en general. Bueno, les quería dar de parte de todos muchas gracias por escucharnos, y continuamos. Bueno, muchas gracias a todos. Acá, durante el inicio de la presentación, tuvimos uno de los problemas que nos enfrentamos durante la pandemia, que fue la digitalización y los problemas de comunicación. Y también resaltar el trabajo en equipo, porque así también se pudo continuar con la presentación con mi caída de internet. Muchas gracias a todos por la presentación, tanto a Marc como a mis compañeros. Y ahora estamos abiertos a algún momento de preguntas, consultas o comentarios que nos quieran hacer. Si alguno quiere, puede dejar sus comentarios también por escrito. Si no, Manuel, si querés decir algunas palabras, que sos nuestro padrino frente a todo este trabajo que estuvimos haciendo. Queridos ahijados. Ya te declaras como padrino. En realidad, digamos, me parece que ha sido interesante. Pasamos por todos estos ciclos iniciales de desesperación, los ciclos de aprendizaje, y la verdad no nos quedamos detenidos en la narrativa catártica. En realidad hemos tratado de producir, se han producido muchas soluciones, y reconocer que de pronto la gente pertenece a una nueva generación con una marca que seguramente los va a encontrar empoderados frente a este futuro. Son médicos con una marca. Cada generación tuvo su marca. Marc, what is your opinion? ¿Qué opinas, Marc, de toda esta experiencia? Quiero decir algo, perdón, antes de que hable Marc, porque tiene que ver con
con lo que Mark mostró, que me llamó un poco la atención. No sé si a ustedes, un slide que pasó Mark en la parte del futuro, en el que hay algunos que están pensando en si seguir con la medicina después de la pandemia. Me choqueó un poco esa respuesta. Si bien no era la mayoría, me pareció que era un poco significativa y capaz que también tiene que ver con nuestras catarsis durante la pandemia, ¿no? En vez de remarcar el día a día lo que fuimos aprendiendo, de quedarnos un poco con el estrés y la sobrecarga laboral que sentimos, y eso capaz que trae aparejado a que estudiantes o se pongan a pensar a ver si quieren seguir con esta profesión. Me generó un poco de miedo, no sé, de tristeza, no sé. ¿Qué te pareció, Mark? I think it's interesting. Creo que es interesante. Es decir, es difícil. Solo puedo responder desde el punto de vista de trabajar en el Reino Unido durante la pandemia y no representar a todo el mundo en la membresía. Creo que para formarse en medicina en el Reino Unido antes de la pandemia, inmediatamente antes, estaba esta sensación de sentirse subvalorizado, sobrecargado, estar en un entorno de alta controversia, un pago demasiado no bueno para los más jóvenes. Y el estado de ánimo estaba bajo, decaído durante el ingreso a la pandemia. Estaba esta respuesta política percibida que era bastante lenta, mucho temor a la entrada. El trabajo de la pandemia fue duro y difícil y emocionalmente muy desafiante. Para mí fue una experiencia positiva y ciertamente si vamos en retrospectiva a los conceptos básicos de la medicina, lidiar con el enfermo frente a uno, en lugar de tener que memorizar muchas cosas, durante un breve periodo de tiempo uno puede focalizarse en ir a trabajar, hacer un buen trabajo y sentirse que uno trabajó arduamente. Como pasante sigue estando el estrés de, bueno, tengo todo adecuado para el siguiente estadio de avance, todos estos factores de estrés que están como en los resabios de los recuerdos. Pero bueno, creo que hay una sensación de comunidad que vino a partir de este tipo de experiencia que ciertamente unió mucho a muchos de los pasantes. Y creo que el futuro es interesante, como se ha dicho. Esta es la clase de la pandemia o la generación de la pandemia del COVID. Esto es algo que nos va a marcar para siempre por haber sobrevivido esto, por haberlo atravesado y sobrevivido. Ciertamente, esto ha polarizado a la gente. Están los que tuvieron una mala experiencia durante esto y bueno, depende mucho de dónde te haya tocado trabajar o en qué tipo de hospital te haya tocado o las instalaciones a las que uno podía acceder. También había experiencias menos buenas en algunos casos y ciertamente hay un riesgo de que vamos a perder muy buenos médicos por sus experiencias durante la pandemia. Pero en líneas generales, creo que se ha galvanizado la profesión médica y nos ha dado un sentido de pertenencia o de propósito, algo que antes tal vez no lo teníamos tan en claro. Bueno, estimada gente, estamos en hora. Vamos a dar por cerrado este encuentro con la Federación Europea de Medicina Interna y la Sociedad Argentina de Medicina, un intercambio muy prolífico con las primeras charlas que encuentro en torno al Choosing Wisely, las elecciones sabias aún en pandemia, la segundo encuentro que fue de los determinantes sociales de la pandemia, que fue realmente cuando nos mostraron el mapa de Buenos Aires, me parece que aprendimos muchas cosas, y este intercambio de experiencias sin haber programado nada con un océano de por medio, de pronto hemos elegido sacarnos las fotos, saber cómo estamos, comunicarnos y darnos cuenta que nos pasan a pesar de la distancia. Yo no sé si es la globalización, pero la pandemia está globalizada y nos han pasado cosas muy equiparables. Así que muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y especialmente nuestros amigos con que seguimos la función en el próximo encuentro, otra vez en el Congreso Europeo de Medicina Interna, ¿no es cierto, Ron?
Querido Marc, un enorme abrazo para ustedes y para todos tus compañeros de Young Internists, y acá nosotros aquí nos sentimos orgullosos de nuestros internistas jóvenes. Buenas tardes. Runolfo, Nicole,